The Morning Finance, miércoles 29 de julio. Hoy, en algún momento entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, el mercado más grande del planeta va a tener que responder una pregunta que lleva semanas evitando. ¿Debe tener miedo o debe tener confianza? Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy la Reserva Federal decide qué hacer con el dinero de todo el mundo. Hoy Medio Oriente volvió a encender la mecha después de días de calma fingida. Hoy una empresa que fabrica la memoria de casi todos los dispositivos que usas se desplomó casi 20% en una sola sesión. Y hoy, en medio de todo ese caos, otra empresa se convirtió apenas en la segunda compañía en la historia en valer $5 billones. 5 billones. ¿Cómo es posible que el mismo día en que el petróleo se dispara por miedo a una guerra, y en que la inteligencia artificial empieza a mostrar sus primeras grietas, una sola empresa esté celebrando el mejor momento de toda su historia? Algo no cuadra. Y esa contradicción, la que estás sintiendo ahora mismo, es exactamente el hilo que vamos a seguir hoy. Porque no se trata de noticias sueltas. Se trata de un solo día en el que el mercado entero tiene que decidir, casi a ciegas, en qué creer. Quédate, porque para cuando termine este video vas a entender algo que la mayoría de los inversionistas todavía no ha conectado. Hay días en los que los mercados simplemente reaccionan a lo que pasó. Y hay días en los que los mercados tienen que decidir qué va a pasar. Hoy es de los segundos. Porque en las próximas horas, tres fuerzas completamente distintas van a chocar en el mismo instante: la política monetaria, la geopolítica y la tecnología. Y lo más inquietante es que ninguna de las tres está enviando la misma señal. La Fed dice, cautela. La guerra dice, peligro. La inteligencia artificial dice, duda. Y aún así, hay empresas que están rompiendo récords como si nada de esto importara. ¿Quién tiene razón? Para responder eso, tenemos que empezar por el epicentro de todo. Una sala en Washington donde, en unas horas, un solo hombre va a mover billones de dólares con apenas un par de frases. La reunión que nadie sabe cómo va a terminar. Hoy, la Reserva Federal anuncia su decisión más incierta en años. El consenso dice que la tasa se quedará donde está, entre 3.50% y 3.75%. Pero aquí está el detalle que casi nadie está mencionando en voz alta. Los propios mercados todavía le asignan cerca de un 33% de probabilidad a una subida sorpresa. Piénsalo un segundo. 1 de cada 3 inversionistas profesionales no está seguro de que la Fed vaya a dejar las tasas igual. Eso no es ruido, eso es duda real, al más alto nivel del sistema financiero. Y quien tiene que despejar esa duda es Kevin Warsh, el presidente de la Fed, en su primera gran prueba de comunicación en un contexto verdaderamente hostil. Los analistas no solo van a escuchar el número. Van a diseccionar cada palabra de su conferencia buscando pistas sobre algo mucho más importante. ¿La inflación sigue siendo el enemigo, o ya hay algo más grande preocupando al Banco Central? Porque aquí está el problema. La Fed normalmente toma decisiones mirando el pasado: empleo, precios, consumo. Pero esta vez, mientras Warsh se prepara para hablar, a miles de kilómetros de distancia, algo estalló de nuevo. El detalle que rompió la calma. Durante la noche, Irán lanzó un ataque contra fuerzas estadounidenses. Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, respondió con ofensivas en Irak contra milicias respaldadas por Teherán. En unas horas, se esfumaron varios días de relativa calma que el mercado había empezado a dar por hecho. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Omán había propuesto administrar el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio mundial de energía, con respaldo de países del Golfo. Parecía una salida diplomática razonable. Estados Unidos la rechazó de inmediato. Cualquier esquema que implique cuotas o restricciones al tránsito marítimo, simplemente no es negociable para Washington. La consecuencia fue inmediata. El Brent subió casi 4% y volvió a superar los $87 por barril, después de haber caído 16% en solo 3 sesiones. Ahora imagina que eres Kevin Warsh, sentado frente al micrófono dentro de unas horas, sabiendo que el petróleo, uno de los ingredientes más importantes de la inflación, acaba de dispararse por una guerra que nadie puede predecir. ¿Cómo le hablas a un mercado que necesita certeza, cuando ni siquiera tú tienes certeza? Pero la energía y la guerra no son la única fuente de duda hoy. Hay otra, mucho más silenciosa, que llevaba meses construyéndose bajo la superficie. La grieta en la promesa más grande de la década. Mientras el mundo miraba hacia Medio Oriente, del otro lado del planeta ocurría algo que sacudió a Wall Street de una forma distinta. SK Hynix, uno de los fabricantes de memoria más importantes del planeta, se desplomó 19% en una sola sesión. ¿La razón? Anunció que este año va a invertir al menos $31.000 millones en infraestructura.
casi 50% más que en 2025. En cualquier otro contexto, eso sonaría a optimismo. Pero el mercado lo interpretó exactamente al revés, como una señal de que la fiebre de inversión en inteligencia artificial podría estar llegando a un punto insostenible. Y no es una preocupación aislada. Los analistas ya estiman que los grandes proveedores de servicios en la nube podrían superar, el próximo año, $1 billón en gasto de capital combinado. Los chips de memoria representarían más de una tercera parte de esa cifra. Micron ya había anunciado algo parecido semanas atrás. Aquí está la pregunta incómoda que empieza a flotar en Wall Street. ¿Estamos financiando el futuro de la tecnología, o estamos inflando la burbuja más cara de la historia moderna? Nadie tiene la respuesta todavía. Pero mientras esa duda crecía, a solo unos kilómetros de distancia, otra empresa estaba a punto de demostrar exactamente lo contrario. La empresa que se saltó las reglas del juego. En medio de la tormenta, Apple se convirtió brevemente en la segunda empresa cotizada en la historia en alcanzar una capitalización de $5 billones. Su acción acumula un alza de casi 24% en lo que va del año. ¿Y sabes cuál es la parte más irónica? Durante meses, algunos inversionistas criticaron a Apple por quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Esa misma debilidad terminó siendo su escudo. Mientras SK Hynix se hundía por exceso de exposición a la IA, Apple avanzó protegida, precisamente, por su distancia de ese mismo fenómeno. Y viene más. Apple prepara el lanzamiento en beta de su Siri renovado, junto con su primer iPhone plegable y la línea iPhone 18. Al mismo tiempo, avanza en silencio una transición histórica. Tim Cook cediendo el mando a John Ternus. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La inteligencia artificial es un riesgo o es la oportunidad más grande del mercado? La respuesta honesta es, depende de dónde estés parado. Y esa es exactamente la tensión que define el día de hoy. Pero el dinero no solo se está moviendo en semiconductores y tecnología. También se está reposicionando en algo mucho más terrenal, infraestructura y consumo real. El dinero que nadie está mirando. AT&T concretó la compra de licencias de espectro inalámbrico de EchoStar por $23,000 millones, una operación anunciada desde agosto de 2025 que ahora se hace oficial. Con esto, la compañía suma cerca de 50 MHz de espectro con cobertura prácticamente nacional en Estados Unidos, fortaleciendo su red para la siguiente generación de conectividad. Es una apuesta silenciosa, pero enorme, por el futuro de la infraestructura digital. Y mientras tanto, Visa acaba de reportar algo histórico. Superó las expectativas de utilidades del segundo trimestre, impulsada por un consumidor que sigue gastando y por un fenómeno inesperado, el Mundial de Fútbol, que disparó el turismo y las transacciones transfronterizas 13% anual. Por primera vez en su historia, Visa procesó más de $4 billones en volumen de pagos. Pero aquí viene la contradicción que casi nadie está comentando. En el mismo reporte donde Visa celebra cifras récord, anunció un recorte de aproximadamente 7% de su plantilla. Una empresa ganando más dinero que nunca, despidiendo gente al mismo tiempo. Bienvenido a la economía de 2026. Donde el éxito financiero y la eficiencia operativa ya no significan lo mismo que estabilidad laboral. Y si esto está pasando en Wall Street, la pregunta obligada es, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? México. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar esa misma mezcla de fortaleza y contradicción. Empecemos por la sorpresa positiva del día, FEMSA. La compañía reportó un segundo trimestre que superó las expectativas del mercado, con ingresos creciendo 9.3% anual, impulsados principalmente por Oxxo México, donde las ventas mismas tiendas subieron 9.5%. La razón: mayor ticket promedio, más tráfico en tiendas, estrategias de asequibilidad, y un impulso extra gracias al Mundial. El EBITDA creció todavía más rápido que las ventas, 12.7%. La lectura completa: el beneficio del Mundial ya no va a repetirse en los próximos trimestres. Pero la estrategia comercial y las iniciativas de asequibilidad de FEMSA sí son sostenibles, en un entorno donde el consumo mexicano, en general, sigue mostrando debilidad. Ahí está otra vez la misma tensión que vimos en Estados Unidos. Una empresa prosperando justo en medio de un contexto que, de fondo, no es tan sólido como parece. Industrias Che cuenta una historia parecida, aunque con matices distintos. Sus envíos de acero crecieron 24% año contra año, compensando la caída en los precios del acero. Pero el aumento en costos, y la ausencia de un ingreso extraordinario que sí existió el año pasado, limitaron el crecimiento del EBITDA. La buena noticia es que su posición de caja neta la protege frente a la volatilidad de precios.
La perspectiva de análisis se mantiene en equivalente al mercado, con precio objetivo de 197 pesos. Grupo Cementos de Chihuahua sumó otra pieza a esta narrativa. Resultados positivos gracias a mayores volúmenes en Estados Unidos y México, pero con márgenes presionados por costos temporales del arranque de su nueva planta en Odessa. La compañía además anunció la compra de un negocio de materiales de construcción en Texas por $36 millones. El equipo de análisis espera que esa presión se disuelva en la segunda mitad del año, conforme el nuevo horno entre en operación, dejando a la acción cotizando muy por debajo del múltiplo de sus competidores. Y aquí viene la pieza que conecta todo con la geopolítica y el comercio que vimos horas antes en Washington. Hoy, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, llega a la Ciudad de México en la primera visita oficial de un titular del organismo al país en más de 5 años. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y con líderes del sector privado para avanzar en un nuevo marco de alianza con el país, alineado con el Plan México, buscando fortalecer competitividad, inversión productiva y financiamiento para sectores estratégicos como manufactura y pymes. Todo esto ocurre justo cuando Canadá negocia en Washington el futuro del TMS, y cuando Trump vuelve a insinuar que México y Canadá necesitan más a Estados Unidos que al revés. México, como Apple, como Visa, como FEMSA, está tratando de construir certeza. En un mundo que hoy no se la está regalando a nadie. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿El mercado debe tener miedo, o debe tener confianza? La respuesta que descubrimos hoy es incómoda, pero es real. El mercado ya no puede elegir solo una. Tiene que sostener las dos al mismo tiempo. Tiene que confiar en que la Fed sabe lo que hace, mientras teme que la guerra en Medio Oriente le arruine los planes. Tiene que creer en el futuro de la inteligencia artificial, mientras duda de si ya se pagó demasiado por ese futuro. Tiene que celebrar que Apple valga $5 billones, sabiendo que esa cifra convive con una empresa como Visa, que gana más que nunca y despide gente al mismo tiempo. Tiene que ver a México recibiendo al Banco Mundial y reportando trimestres sólidos, mientras el consumo interno sigue débil y la relación comercial con Washington se tensa con cada declaración. Ese es el verdadero tema del día de hoy. No es la Fed, no es la guerra, no es la inteligencia artificial. Es que, por primera vez en mucho tiempo, ninguna de esas fuerzas está actuando sola. Están chocando, todas, al mismo tiempo, y el mercado tiene que aprender a caminar sobre ese terreno inestable sin caerse. Y si hay algo que la historia de los mercados nos ha enseñado una y otra vez, es que los días de mayor confusión, como el de hoy, casi nunca se sienten importantes mientras están pasando. Se sienten importantes después, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ahí fue exactamente donde todo empezó a cambiar. Hoy fue uno de esos días. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está moviendo el dinero hoy, dale like, porque eso le dice a YouTube que necesitas ver el próximo. Suscríbete a The Morning Finance para no perderte el análisis de mañana, cuando probablemente ya tengamos la respuesta de la Fed y sepamos hacia dónde se inclinó la balanza. Y déjame en los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un documental completo, porque muchos de nuestros próximos videos nacen directamente de lo que ustedes escriben ahí abajo. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera ni una invitación a comprar o vender ningún instrumento. Los mercados financieros implican riesgos, y las decisiones de inversión deben tomarse con base en tu propio análisis o con el acompañamiento de un asesor financiero certificado.